Nosotros entendemos lo confuso que puede ser establecer una dirección clara para iniciar un cambio positivo en la vida. Al comienzo de un nuevo año, es natural sentir la presión de establecer metas grandes y ambiciosas. En este video, nuestra meta es ayudarte a superar este sentimiento. Te mostraremos cómo pensar en grande, comenzar pequeño y tomar acción para lograr tus metas en este nuevo año. Acompáñanos hasta el final. Tenemos una meta que si la dominas te podría avanzar 5 años. Bienvenidos a Autodidacta Core, donde los triunfadores y líderes se encuentran inspiración. Número 1. Construir una red diversa de contactos personales y profesionales. Tener una red de personas en la que puedes confiar para obtener apoyo, consejos y oportunidades puede ser crucial tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo profesional. Para lograr este objetivo, considera las industrias, habilidades y oportunidades con las que deseas estar asociado y a las personas que tienen la experiencia y el conocimiento que deseas aprender. Ya que hayas identificado esto, puedes crear un plan para expandir tu red asistiendo a eventos de networking, uniéndote a organizaciones profesionales y conectando con personas en línea. Queremos que tengas en cuenta que es necesario que hagas un esfuerzo para contribuir valor a las personas que te rodean. Míralo de esta manera. En esta vida nada es gratis. Por lo tanto, si quieres que otras personas añadan valor a tu vida, recuerda que no todo es recibir. Pregúntate qué puedes contribuir. Debes convertirte en una persona confiable y de apoyo para los demás. Tú eres el averaje de las personas con las que más tiempo pasas. En otras palabras, dime con quién andas y te diré quién eres. Y por lo tanto, es importante ser intencional al construir una red diversa. Busca personas de diferentes orígenes, culturas y perspectivas. Personas que te puedan agregar algo a tu vida que ya tú no tenías. Y viceversa. Número 2. Establecer buena salud física y mental. El ejercicio, una dieta equilibrada y las prácticas de autocuidado son factores clave para lograr y mantener una buena salud. Para establecer una rutina regular de ejercicios, puedes comenzar estableciendo una meta realista y creando un horario que tú puedas seguir. Esto podría incluir ir al gimnasio, tomar una clase en grupo o incluso dar un paseo diario. El ejercicio no solo mejora la salud física, sino que también tiene un impacto positivo en la salud mental, al reducir el estrés, la ansiedad y promover un buen estado de ánimo. Una dieta equilibrada también es esencial para mantener una buena salud. Consumir una variedad de alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas puede ayudar a proporcionar la energía y los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Evitar los alimentos procesados y los azúcares añadidos también puede ayudar a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Al igual manera, las prácticas de autocuidado tienen un impacto significativo en nuestra salud. Participar en actividades que te gustan y que te hagan sentir bien, dormir lo suficiente, manejar el estrés y tomarte tiempo para contigo mismo no solo te ayuda a mejorar tu salud, sino que te ayuda a mantener una buena salud física y mental. Número 3. Desarrollar y practicar habilidades de buena gestión financiera. Te apuesto que ya te imaginabas que esto venía. Hemos enfatizado esto varias veces en nuestro canal y seguiremos porque es sumamente importante. Las habilidades de buena gestión financiera incluye crear y cumplir un presupuesto, ahorrar para emergencias y planificar metas a largo plazo como la jubilación. Esto puede hacer toda la diferencia en vivir tu vida con dignidad y tranquilidad. Comienza generando un presupuesto que detalle tus ingresos y gastos. Esto te ayudará a entender dónde va tu dinero y a identificar las áreas donde tienes que reducir gastos. Una vez que tengas un presupuesto en su lugar, cúmplelo lo mejor que puedas y haz ajustes según sea necesario. Aquí te conectamos a videos de finanzas personales, ahorro para emergencias y administración financiera. Mantente cómodo, que al final del video exploraremos una meta clave para tu avance personal como profesional. Ayúdennos a crecer nuestra comunidad. Denle like y comenten para que YouTube recomiende esta información a los que la necesitan. Número 4. Desarrolla una marca personal y reputación sólida.
Una marca personal y reputación fuerte puede abrir nuevas oportunidades, ayudar a establecer credibilidad y aumentar la visibilidad dentro de tu industria. Para construir una marca personal fuerte, comienza definiendo tu propuesta de valor único y lo que te distingue de otros en tu campo. Esto podría incluir tus habilidades y tus experiencias. Cuando ya tengas una comprensión clara de tu marca personal, crea una estrategia para comunicársela a los demás. Puede ser a través de tu sitio web profesional, las redes sociales o eventos de networking. Asiste a eventos de la industria, únete a organizaciones profesionales y conéctate con otros de tu campo profesional. Asegúrate de seguir y mantener las relaciones con las personas que conoces y siempre estés dispuesto a ayudar a otros en su industria. Desarrollar una marca personal y reputación sólida también requiere consistencia en tu trabajo y tus interacciones. Sé confiable y proporciona trabajo de alta calidad. Siempre sé profesional en tus interacciones con los demás. Recuerda que las personas nos observan, aunque no nos demos cuenta. Y como las otras personas nos perciben, eso dictará si las puertas se abrirán o se cerrarán para nosotros, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Número 5. Aprender a externalizar y emplear tus recursos de tiempo y dinero. Externalizar implica delegar tareas o responsabilidades a otras personas, ya sea a un trabajador independiente o un asistente virtual. Esto puede ayudarte a liberar tu tiempo y energía para enfocarte en lo que te hace mejor. También puede aportar habilidades y experiencias especializadas. Para aprender a externalizar y aprovechar los recursos, comienza identificando las tareas o responsabilidades que te están tomando más tiempo y energía. ¿No te ha pasado que a veces te preguntas a ti mismo, quisiera multiplicarme, quisiera tener otro yo, para así ser más eficiente en tu trabajo? Bueno, delegar es tu respuesta. Ponlo en práctica y te aseguro que te recordarás de nosotros. En términos de aprovechar los recursos, piensa en los recursos que tienes disponible y en las formas en que se pueden utilizar de manera más efectiva. Busca asociaciones y colaboraciones que puedan ayudarte a alcanzar tus metas. Cuando aprendes a delegar y a aprovechar los recursos a tu alrededor, estarás tomando un paso importante para maximizar tu productividad y lograr tus metas de manera más eficiente. Número 6. Establecer 2 fuentes adicionales de ingreso. Recuerda, tu empleador controla tu salario, pero tú controlas tu ingreso. Tener varias fuentes de ingreso puede proporcionar estabilidad financiera y seguridad. Para establecer 2 fuentes adicionales de ingresos, comienza identificando tus habilidades, intereses y áreas de experiencia. Piensa en cómo puedes convertirlos en una empresa o trabajo independiente. Por ejemplo, si eres un fotógrafo con talento, podrías comenzar un negocio de fotografía a tiempo parcial. O si eres un escritor, podrías comenzar a escribir para un blog o página web. Otra opción es invertir en activos que generen ingresos pasivos, como propiedades de alquiler, acciones que pagan dividendos o un negocio que puedas funcionar sin que estés allí todo el tiempo. Cuando busques oportunidades para establecer fuentes adicionales de ingreso, es importante investigar y entender el mercado y la competencia. Número 7. Viajar a lugares con culturas e idiomas completamente diferentes de tu región. Puede ser que en estos momentos no tengas los recursos para viajar a otros lugares, pero si está entre tus recursos, hazlo. Esto te puede ayudar a abrir tu mente a nuevas experiencias, costumbres y formas de vida. Cuando viajes, trata de sumergirte en la cultura local tanto como se te sea posible. Puedes ser probando las comidas locales, participando en eventos culturales o también compartiendo con las personas del territorio. Trata de salir de tu zona de confort y estar abierto a nuevas experiencias. También es importante respetar la cultura y las costumbres del lugar que estás visitando. Ten en cuenta tus acciones y comportamiento y sé sensible a cualquier tabú cultural o costumbre que sea diferente a las tuyas. Como te prometimos, aquí tenemos algo clave para avanzar en tu vida drásticamente. Aprender a hablar en público. Hablar en público es una habilidad valiosa que tiene que ser beneficiosa en muchas áreas de la vida, como en tu vida personal, en tu vida profesional y en tu participación en la comunidad.
Para aprender a hablar en público, puedes comenzar identificando las áreas en las que te sientes más incómodo al hablar frente a otros. Esto podría incluir hablar frente a grandes grupos, hablar frente a personas desconocidas o hablar sobre temas que no conoces. A continuación, considera a tomar un curso o taller de oratoria para desarrollar tus habilidades y conocimientos. También puedes encontrar recursos en línea como tutoriales, videos y artículos que te pueden enseñar los fundamentos de la oratoria. ¿Has oído un dicho que dice, la práctica hace al maestro? Bueno, eso califica para muchas cosas. Comienza hablando frente a grupos pequeños de amigos o familiares y gradualmente trabaja en hablar frente a grupos más grandes. Gracias por quedarse el video entero. Le deseamos un día productivo y lleno de armonía.